Bien, y ya para terminar la sesión estamos en el ejercicio 406 y vamos a comenzar hablando de los operadores de identidad, en inglés Identity Operators. Los operadores de identidad son dos, el operador is y el operador isNot. Como sabemos, el operador is lo que indicaría sería si dos variables están haciendo referencia a la misma dirección de memoria, es decir, vamos, si comparten o si se trata del si tienen la misma ID, podríamos decir. Y el operador isNot pues compararía, mejor dicho, indicaría si dos variables no están haciendo referencia a la misma dirección de memoria, es decir, si no tienen el mismo ID. En cuanto a las reglas de prioridad os digo lo mismo, os dejo el enlace a la documentación oficial para los que queráis seguir profundizando. Bien, comencemos con los ejemplos. Definimos dos variables a y b y a ambas le asignamos el mismo valor entero 10. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado que me produce, el resultado de salida que produce la expresión a is b. Ese resultado de salida es true. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Para analizarlo vamos a ver la salida de esta otra expresión, es decir, vamos a coger y utilizando la función id, que os recuerdo que vimos en sesiones pasadas, que es una función que me devuelve el valor, el identificador unívoco que tiene un determinado objeto. En este caso estamos viendo que a y b comparten, tienen el mismo ID. Y alguno de vosotros podrá decir, ¿cómo es eso? Si A y B son dos objetos distintos y tú nos dijiste que cada objeto tiene un identificador unívoco, único, ¿por qué A y B tienen el mismo identificador? ¿Qué está ocurriendo? Bien, Python está haciendo un poquito de trampa y internamente, a nivel de memoria, a nivel de hardware, lo que está haciendo es que aprovechando que estas dos variables que estos dos objetos totalmente distintos tienen el mismo valor, para ahorrar memoria lo que está haciendo es que ambos apunten a la misma dirección de memoria, es decir, que habría una dirección de memoria que contiene el valor 10 y luego tenemos dos objetos A y B que están apuntando a la misma dirección de memoria. ¿Y esto hasta cuándo ocurriría? Pues eso sí, ocurriría hasta que a cualquiera de las dos se le asignará otro valor. Por ejemplo, vamos a ver, si a B le asignamos el valor 5 y ahora vuelvo a hacer estas dos operaciones, ahora esto tendría que dar false. Estamos en otra ejecución, ¿vale? Pero bueno, aunque los identificadores unívocos han cambiado, pero en esta ejecución siguen siendo iguales. Entonces, comenzamos con A y B teniendo el mismo valor. Entonces, como veis, A is B ha dado true. ¿De acuerdo? Lo que os contaba. Internamente Python no se engaña, el identificador es el mismo, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, Python no se engaña aprovechando que tienen el mismo valor para ahorrar memoria. Pero fijaros qué ha ocurrido aquí, si yo cambio B, el valor de uno de ellos, lo cambio. En ese momento, si vuelvo a hacer A is B, me va a decir que false. Ya no están apuntando, A y B ya no apuntan a la misma dirección de memoria. Y lo compruebo mostrando los identificadores. ¿Veis? Digamos que al cambiar el valor a B, Python ha creado un nuevo objeto. Y aquí vemos su identificador. Ahora ya tenemos dos objetos, ahora sí que tenemos ya dos objetos totalmente distintos. Bien, esto solamente ocurre cuando usamos valores, datos simples. Porque, por ejemplo, en este caso, a A y a B le vamos a asignar la misma lista, sería una estructura de datos y sí, evidentemente, si aquí mostramos si A es igual a B, me dice que sí, que el valor es el mismo, pero si utilizo la expresión A is B, me dice que false. ¿Por qué? Porque realmente son dos objetos distintos, ¿de acuerdo? Y lo podemos comprobar mostrando sus identificadores. Como veis aquí, el identificador de A es distinto al identificador de B. O sea que este engaño que nos hace Python solamente funcionaría con tipos de datos simples, no con estructuras. En la siguiente expresión, tal y como tienen ahora mismo A y B los valores, pues lo que hago es la negación, el isNot. Entonces A no es B, pues evidentemente me dice que sí, que es cierto que A no es B, que son dos objetos distintos, por eso me devuelve el valor true. En el siguiente ejemplo definimos dos variables, x le asignamos el valor 5, a la y le asignamos el valor 5. Ahora vamos a mostrar los identificadores
unívocos de cada una de las variables y evidentemente pasa lo mismo que al principio. Se trata de la misma dirección de memoria, con lo cual X e Y en realidad están apuntando a la misma dirección de memoria que contiene el valor 5. Si ahora realizo la expresión X is not Y, es decir, X no es Y, evidentemente me va a devolver un false, porque X sí que es Y. Se trata del mismo objeto en realidad. Y ahora hablaremos de los operadores de membresía, en inglés Membership Operators. Son dos, el operador in y el operador not in. Los venimos utilizando, bueno, el in sí, el not in lo acabo de introducir ahora, pero el in lo venimos utilizando desde casi que desde el principio del curso, y es un operador que me permite saber si un elemento está dentro de otro objeto iterable. ¿De acuerdo? Recordar que en la parte derecha del in es donde poníamos el objeto iterable, y el not in pues me permitiría saber si un elemento no está contenido en otro elemento, en otro objeto iterable. Acordaros que a lo que sería la derecha del in o a la derecha del not in, lo que tenemos que poner es un elemento iterable, ¿de acuerdo? Es decir, por eso decía lo de la secuencia de elementos. En cuanto a las reglas de prioridad, lo mismo, ¿de acuerdo? Os dejo aquí el enlace a la documentación oficial. Y ahora vamos a ver ejemplos de uso del operador de membresía. Pues bien, quiero saber si el 3 está contenido en esta lista, en este objeto iterable. Evidentemente la salida es, estamos aquí, evidentemente la salida es true, porque el 3 sí que es un elemento que pertenece a la lista. De igual manera, en este otro ejemplo quiero saber si el valor entero 12 está contenido en este rango, en el rango que me va a generar la función range. Evidentemente, como el rango que me va a generar la función range va a estar formado por los valores 0, 1, 2, 3 y 4, pues el 12 no va a estar contenido en ese rango, con lo cual el resultado de esta expresión va a dar false. Fijaros en esta otra sentencia que la tengo comentada, daría un error, evidentemente porque os he dicho que a la derecha del operador in, del operador de membresía, tiene que ir un iterable. Aquí estoy poniendo un valor entero, con lo cual no, la expresión está mal, ¿de acuerdo? Tiene que ser a la izquierda un valor y un objeto, y a la derecha un objeto, pero iterable. Bien, en la siguiente instrucción, y lo voy a dejar, me acabo de dar cuenta que os acabo de mentir. De ahí la importancia de hablar, de utilizar un lenguaje técnico muy riguroso. Os he dicho hace unos instantes, a la izquierda del operador in tiene que ir un objeto, un elemento, y a la derecha un iterable. Bueno, aquí en esta instrucción os estoy demostrando que a la izquierda del operador in también puede ir un iterable. De hecho, aquí va una lista y aquí va otra lista. De hecho, aquí quiero saber si la lista formada por los elementos 1 y 2 está contenida en esta otra lista, ¿de acuerdo? Entonces, me reexplico. A la izquierda puede ir o un elemento simple o un iterable, pero a la derecha del operador in sí o sí tiene que ir un iterable, ¿vale? Entonces, como os decía, queremos saber si la lista 1-2 está contenida en la lista de la derecha, y evidentemente así es, aquí la tenéis, con lo cual me devolvería un true. En este otro ejemplo queremos saber si el valor 3 no está contenido en la lista de la derecha, y evidentemente, como no lo está, me devuelve un true. En otros lenguajes de programación los operadores is e is not no existen. Entonces en Python tenemos esa suerte, la verdad es que nos ahorra mucho trabajo, pero imaginaros que no existiera. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a programar nuestro propio operador de membresía. Imaginaros que defino una variable x a la que asigno el valor 32, y ahora defino una variable lista2 a la que asigno esta lista de números. Bien, y ahora implementamos nuestra propia función, podríamos decir, de membresía, ¿no? La vamos a llamar sta y le vamos a pasar dos parámetros, num y lista, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el cuerpo de la función? Pues con un for vamos a recorrer la lista, y en cada iteración iremos tomando esos valores de la lista y lo iremos comparando con el parámetro num, de tal manera que cuando sean iguales, ¿de acuerdo? Devuelvo el valor verdadero. Y en caso de que ese bucle termine
porque daros cuenta que en el momento que en una iteración del bucle i se llame a este return, el bucle se corta y la función termina, tanto sea en la primera iteración como si es en la última. Y en caso de que en ninguna iteración se cumpla que el valor que estamos comprobando en ese ciclo sea igual al que queríamos comprobar, es decir, en caso de que cuando termine el for no se haya producido ese return true, pues entonces devolvemos falso. Así que, ¿qué tendríamos? Pues una función que en definitiva me devuelve verdadero en el momento que detecte si un número está en la lista, o en caso de que no lo detecte daría falso. Y ya finalmente en la llamada, pues si llamamos a la función está y le pasamos x y lista 2, es decir, le pasamos, queremos comprobar si el valor 32 está en esta lista, y evidentemente no lo está, así que la función devolvería un false. Si en lugar de 32 hubiéramos querido comprobar si, por ejemplo, en la lista está el valor 2, si volvemos a ejecutar, ahora vemos que daría true, es decir, le pasaríamos a la función 2 y lista y ahora comprobaría y evidentemente en la segunda iteración del bucle i, 2 sería igual al valor que le hemos pasado, es decir, a x, a num, que en realidad hubiera recibido el valor 2, o sea, es decir, que 2 sería igual a 2, con lo cual directamente llamaría la instrucción return true, terminaría el bucle, terminaría la función y aquí nos devolvería el valor true. Y bueno, ya no hay ninguna instrucción más que ejecutar, termina el programa de una manera adecuada con el código de salida 0, no tengo ningún warning ni ningún error. Y hasta aquí la sesión de hoy. Hoy ha sido un poquito más liviano que la sesión de ayer. También es cierto que desde el principio del curso habíamos visto muchas de estas cosas ya, de estos operadores. Hoy ha servido para refrescar y deshacer algún malentendido. Y mi consejo es que repaséis todo lo que llevamos de curso, que lo estudiéis, que sentéis las bases, porque lo que viene a partir de la sesión de mañana ya son funciones, ficheros y bueno, clases también. Entonces bueno, ya se empieza a complicar un poquito más, ya empezamos a entrar en un nivel intermedio, entonces es bueno que repaséis todo lo que llevamos hecho hasta ahora para sentar bien las bases y que os permita seguir avanzando y no generando otras confusiones. Así que bueno, descansad, sed muy felices y nos vemos en próximas sesiones. Venga chicos, un saludo. Chao, chao.